Hola, un saludo para todos. Les habla el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es miércoles 3 de julio del 2024 y les traigo las noticias más importantes que recorren todo el mundo. Precisamente, hoy 3 de julio se celebra el síndrome de Rubinstein-Taybi. Este síndrome pertenece a las denominadas enfermedades raras. Causa anomalías congénitas que son las alteraciones con las que nace el recién nacido. El síndrome se caracteriza por pulgares y dedos de los pies gruesos, baja estatura, rasgos faciales particulares y grados variables de discapacidad intelectual y desarrollo. La incidencia de este síndrome es difícil de calcular, ya que en muchos casos o están mal diagnosticados o no están registrados, pero podría estar alrededor de aproximadamente de un caso por cada 100.000 o 125.000 nacimientos aproximadamente. Este síndrome ocurre tanto en mujeres como hombres con igual frecuencia y afecta a todas las razas. Es conocido como el síndrome de los pulgares anchos y entre sus síntomas también se encuentran microcefalia, primer dedo de la mano y de los pies anchos y angulados, cejas arqueadas, puente nasal ancho, nariz puntiaguda y glaucoma congénito. Además, se recoge también pacientes con baja estatura, malformaciones dentales, dificultad respiratoria, estreñimiento, retraso en el desarrollo psicomotor y latidos cardíacos anormales. En un segundo momento, le comento que investigadores del Laboratorio para el Centro Biológico de Aedes aegypti en el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán han iniciado con la liberación de mosquitos modificados en el laboratorio para combatir las enfermedades del dengue, el Zika y el chikungunya en algunas colonias de Yucatán. Con el proyecto Mosquitos Buenos, los investigadores infectan a los mosquitos machos con una bacteria conocida como la Wolbachia. Al ser liberados y aparearse con el mosquito hembra infectado con alguno de los virus, la bacteria se encarga que los huevos que pongan no broten, cortando así el ciclo de crecimiento de más mosquitos infectados. Este método de control biológico que se implementa en Yucatán ya ha sido aplicado por otros países de la región y en donde ha demostrado reducir hasta un 95% la presencia del mosquito transmisor de las enfermedades como el dengue, el Zika y el chikungunya, como ya les había comentado. En un tercer tema, les comento que las autoridades sanitarias de El Salvador decretaron en el día de ayer la alerta epidemiológica por dengue ante el fallecimiento reciente de 3 niños y la hospitalización de otros 25. 4 de ellos en estado grave, informó el Ministerio de Salud Pública de ese país. El ministro de Salud Pública, Francisco Alavi, detalló en un mensaje de prensa compartido en las redes sociales que las víctimas comenzaron a presentar fiebre y en tan solo 5 días empeoraron con tos y síntomas como dolor intenso de cabeza y además en los ojos, erupción en la piel, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos y sangrado. Estos fallecimientos son los primeros en cerca de 5 años en El Salvador y la propagación de la enfermedad es atribuida a la intensa temporada de lluvias que experimenta la región centroamericana y que ha dejado acumulaciones en el agua propicias para la reproducción del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades arbovirosis como el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. La Organización Panamericana de Salud informó el 18 de junio que el número de casos de dengue registrados durante el primer semestre del 2024 en la región de las Américas superó al máximo número de casos reportados en un año de todos los años anteriores registrados. El dengue es una enfermedad endémica de las zonas tropicales que provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y dolor muscular. En su forma más grave, conocida como dengue hemorrágico, puede provocar hemorragias, disminución del recuento de plaquetas y en casos extremos, la muerte. Es una enfermedad viral transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti, una especie presente en muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo. Para finalizar, les comento que hoy 3 de julio también se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con un objetivo muy claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y de también
uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. Algunos países como Francia e Italia han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido notablemente su consumo. Además de la contaminación ambiental, estudios recientes han demostrado que algunas sustancias usadas en la fabricación de los envases de plástico pueden ser perjudiciales para la salud, específicamente creando alteraciones hormonales, derivando en problemas como esterilidad, ovarios poliquísticos, trastorno del desarrollo, problemas del sistema inmunológico y algunos tipos de cáncer. Los disruptores endocrinos, por ejemplo, pueden modificar el equilibrio hormonal, afectando sistemas críticos como las hormonas sexuales y las hormonas que regulan el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo. También es conocido que poner la botella de plástico al calor o a la luz solar puede aumentar la liberación de químicos. Cuando los polímeros de los plásticos se someten a condiciones extremas, los componentes pueden difundirse en el líquido. Este riesgo, por lo tanto, también se aplica a otros envases de plástico que utilizamos con bebidas y alimentos calientes, como los vasos de café y las botellas de plástico que se reutilizan día tras día. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que así podamos llegar más lejos, crecer esta comunidad y podamos cuidar mejor nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el episodio de mañana.